Bienvenidos a la revista de Taehyung, porque BTS es mucho más que un grupo de K-pop. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un episodio más del podcast de la revista de Taehyung y pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que viene a raíz de un suceso reciente. Ahorita que empecemos a platicar el tema ya ustedes escucharán de qué se trata, pero obviamente pues lo que queremos como revista de Taehyung, como medio de comunicación y como un podcast informativo, no es darle vuelta a una noticia, sino hablar de un contexto cultural y un contexto mediático que, bueno, se puede ligar o más bien se deriva de este suceso, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en el tema, quiero darle la bienvenida a Charlene Olate, que es pues ahora sí que nuestra extensión en Corea de la revista de Taehyung. Y pues bienvenida, Charlene, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jessie? Hola a todos. Qué gusto estar en esta nueva temporada del podcast de la revista. Yo súper contenta. Pues bueno, ahorita estamos con una diferencia horaria un poquito grande, pero eso no es impedimento para poder traerles a ustedes un poquito más de información, cultura y todo lo que nos gusta de Corea y por supuesto que BTS. Así es. Pero bueno, pues antes de que entremos bien en el tema, ¿qué te parece si los mandamos a un corte musical y en un momento regresamos? No se vayan. 나를 보며 꿈을 꾸고 있는 당신의 등 뒤엔 항상 내가 있으니 너무 걱정은 마라 추락이 두렵다면 기꺼이 받아줄게 그러니 나처럼 괴로워하지 마라 꿈을 위해서 쭉 잠을 자는 그대 쉬어도 돼 오늘만큼은 꿈조차도 꾸지 마라 당신이 말없이 옅은 미소를 내게 띄워줄 때 그제서야 비로소 마음이 조금 놓여 많이 힘들 수도 있어 내가 걸어왔던 이 길이 꽃길 같아 보였겠지만 사방이 저기 가시밭길이었단 걸 알고 시작하길 꽃을 뿌려주는 일을 절대 너는 잊지 말기 웃고 있을 때 우는 일을 절대 잊지 마 그들은 네 미소에 하루를 살아가니까 반복되는 일종 속 내가 지워질 때 벅찬다면 괜찮아 그대 조금 쉬어도 돼 크게 울어줘 세상이 미워질 때 널 반기던 손이 손가락질로 변했을 때 한숨 크게 쉬고 시발 죽겠네 외쳐도 돼 너 또한 누구와 다르지 않을 사람에게 이 괴롭고 외로운 길을 넌 왜 선택했을까 그 이후로 시간이 지나도 절대 잊지 마 당신들의 꿈들이 꿈들로만 남지 않게 언제 어디서든 나 당신들을 응원할게 떨어질 때 감싸줄게 Good night 한계가 깨고 흩어질 때 떠나갈게 Bye 나를 보며 꿈을 꾸고 있는 당신의 등 뒤에 항상 내가 있으니 너무 걱정은 마라 추락이 두렵다면 기꺼이 받아줄게 그러니 나처럼 괴로워하지 마라 꿈을 위해서 쭉 잠을 자는 그대 쉬어도 돼 오늘만큼은 꿈조차도 꾸지 마라 당신이 말없이 옅은 미소를 내게 띄워줄 때 그제서야 비로소 마음이 조금 놓여 이곳은 총성 없는 전쟁터야 같은 동료들이 적야 숫자가 보여주는 잔인하고도 이쁜 선악 남을 죽이지 못하면 내가 죽어야 돼이 바닥은 링이 아닌데 왜 누굴 죽여야 해 단순히 좋아했던 일이 조금은 싫어질 때 바람들이 바람에 사무쳐 휩쓸려갈 때 괜찮아 지나보면 모든 것이 추억이고 수업이 돼 잊지 마라 세상은 네 내심이 그리 길진 않아 남의 논란에 절대 웃지 말게 또한 그 순간이 올지 모르니 너의 성공은 목줄이자 족쇄가 될 거거든 더 외줄 타는 기분들이 너를 억제할 거야 그냥 크게 웃어줘 세상이 떠나가듯 그냥 버텨줘 당신이 어디 있든 당신들의 꿈들이 꿈들로만 남지 않게 언제 어디서든 나 당신들을 응원할게 떨어질 때 감싸줄게 Good night 한계가 깨고 흩어질 때 떠나갈게 Bye Blooming dream 다 괜찮아질 거야 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 Dream 그대의 창조와 삶의 끝에 함께하길 Dream
그대의 자리가 어딜지라도 관대하길 Dream 결국 실현의 끝에 만개하길 Dream 시작은 미약할지언정 끝에 마지막 참배하길 꽃이 Dream 떨어질 때 받아줄게 Time 무지개 끝에 닿았을 때 더 나갈게 나를 보고 꿈을 꾸고 있는 당신의 등 뒤엔 항상 내가 있으니 너무 걱정은 마라 추락이 두렵다면 기꺼이 받아줄게 그러니 나처럼 괴로워하지 마라 꿈을 위해 서쪽 잠을 자는 그대 쉬어도 돼 오늘만큼은 꿈조차도 꾸지 마라 당신이 말없이 옅은 미소를 내게 띄워줄 때 그제서야 비로소 마음이 조금 놓여 Dream. Bueno amigos, pues estamos de regreso aquí en la revista de Tejión. En este episodio, pues el segundo de la temporada, vamos a tocar un tema que deriva de una situación que pareció ser un poco delicada y hubo una parte delicada por cómo se manejó, pero yo creo que algo importante es sobre ese suceso, no es darle vuelta al suceso que es el incidente que tuvo Suga, sino a la parte que viene derivada de para que podamos entender un poco más, pues el contexto que a veces nos parece un choque cultural y tiene que ver precisamente con el fundamento y cómo se maneja la sociedad coreana y la cultura coreana con respecto a los conceptos que tenemos nosotros en la cultura latinoamericana. Que bueno, saben todo el mundo que, bueno, yo soy de México, Charlene es de Costa Rica, y aunque somos latinoamericanas las dos, hay cosas diferentes, pues, en nuestros países, ¿no? Obviamente, aún siendo una cultura latina y teniendo diferencias, pues, obviamente la diferencia es más abismal cuando se trata de Oriente y Occidente. Y, por supuesto, pues, en Corea hay muchas cosas que a lo mejor a veces como latinos no entendemos del mismo modo que lo entienden ellos. Y no porque ni en Corea estén mal, ni en Latinoamérica estemos mal, sino simplemente porque son costumbres diferentes, culturas diferentes y que vienen de un origen diferente. ¿Qué te parece, Char? ¿Cómo ves Sí. esto? ¿Qué Sí, opinas? primero que nada, aquí a mí me gustaría como dividir un poco de cómo lo vimos nosotros. Lo que haya pasado, como lo mencionó Jessie, no venimos a decir si está bien o está mal, ¿verdad? Simplemente ver cómo lo tomamos las diferentes sociedades, Oriente, Occidente en este caso. Para nosotros, bueno, las primeras imágenes ya sabemos, o memes, gatos, ¿verdad? En un scooter y demás. Para nosotros fue como un incidente más. Y para acá, ¿qué pasó? Pues del otro lado las noticias, el amarillismo, ¿qué pasó? Venía muy ebrio, andaba en auto, ya se estaban ahí como diversificando las versiones y demás. Pero yéndonos un poquito más a la parte cultural es cómo, y por lo menos yo que he tenido la experiencia de cómo es que los coreanos ven ese tipo de incidentes y que hasta a mí en carne propia me ha pasado tal vez diría yo, un pequeño accidente hasta en el autobús, de cómo ven ellos la responsabilidad social. Y yo lo vería más así. ¿Qué parte formas tú en esa sociedad y cómo es que afectas a los demás con tus acciones, tus palabras o cualquier cosa que hagas? Si estás estudiando, estás bien. Si no estás estudiando, ¿qué vas a hacer de la vida? Entonces, ese tipo de cosas creo que aquí se amplifican al 100% y les voy a dar un ejemplo muy claro por qué acá en Corea las personas se disculpan tanto y por qué tú tienes que disculparte, aunque no seas coreano. Yo como extranjera que viene a Corea pues en reiteradas ocasiones, porque yo también me tengo que disculpar. ¿Por qué? Y les voy a dar este ejemplo. En el autobús, sí, pues obviamente tú cuando haces tu parada te vas a levantar y sin querer chocas con la persona porque obviamente el autobús va en movimiento. Y lo primero que hacen es ver quién te golpeó y por qué. Y si te ven la cara de extranjero, obviamente se sorprenden más. Entonces ya tal vez veo el rumor entre dos personas como, ay, me golpeó. ¿Y qué me toca a mí hacer? Disculparme. Entonces es como un deber que te disculpes porque has hecho algo mal, aunque no fue tu culpa, porque en este caso le digo que fue el autobús en movimiento y no yo que estaba golpeando a esa persona. Pero para ellos, como fui yo la que inicié el incidente, entonces es ahí donde yo tengo que disculparme. Entonces, para que entendamos un poquito, no importa lo que hayas hecho, lo importante es que cumplas con la sociedad y ese es el punto. Y no
precisamente solo Corea, también pasa en Japón. En Japón las personas tienden a tener la ideología de que tú no eres simplemente un coreano, un japonés o un chino más, tú eres miembro de una sociedad que forma un esquema que funciona como a una misma velocidad, a una misma funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si estás en una maquila y alguien no llega a trabajar, ya tú obstruiste como toda la productividad, ya no se llegó a la meta, todo es en cadena. Entonces, creo que toda esta parte que ha pasado con Suga no es porque sea él o porque sea de BTS, es porque Suga es parte importante del desarrollo económico y social de este país. Entonces, Exacto. obviamente necesitan ver esa parte de él disculpándose porque no solo manchó para ellos o por decir puso el punto negro en la hoja blanca de esa imagen, siendo obviamente tan famoso, tan querido y demás. No es porque sea BTS. Por esto mismo que yo les digo es porque eres parte de la sociedad. Eres así como yo diría ese tornillito que une partes y si te quebraste y fallaste, tienes que cumplir de la misma manera con la ciudad, con la sociedad, perdón. Y como les he dicho yo, aún siendo extranjera, me ha tocado disculparme por situaciones pues externas y para mí es como, no es agobiante, sino que a veces yo me cuestiono, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? Si yo no soy de aquí, pero al final estoy acá, convivo con personas, soy parte de esa sociedad, aunque esté por turismo o por lo que sea, yo necesito cumplir también. Entonces, yo sí, para mí esta es Ujú. como la parte que tal vez se convirtió en un choque cultural, pero con el tiempo entendí por qué los demás tenemos que disculparnos sin haber hecho algo precisamente mal o que a los ojos de los demás haya parecido mal. Yo creo que, y no sé tú, esto fue el caso de Suga, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que, bueno, yo, pues, de lo que he leído y también que tengo, pues, amigos coreanos, aunque viven en México, y he tenido, pues, relación en algún momento con personas, orientales, ¿no? Creo que una de las cosas que a veces nos cuesta ver diferente es porque la verdad es que en Latinoamérica estamos acostumbrados a que importo yo y importa mi familia, ¿verdad? Pero el vecino, pues, es el vecino y lo que haga es su Sí, problema, ¿no? O sea, lo que haga es su problema. Si el vecino hace algo, pues, será su problema y ya, ¿no? Y a lo mejor, ciertas cuestiones por educación hacemos, ¿no? Como que: "Ay, perdón, disculpe", no sé, algo así, pero en realidad no sentimos, o sea, tenemos el concepto de, pues, si ya somos adultos, y es mi vida y o sea, a mí me afecta y entonces a los demás, ¿qué les importa, no? Si a mí me afecta, pues me afecta a mí y punto. Entonces no tengo por qué disculparme o no tengo por qué darle cuentas a nadie, ¿no? O sea, tomamos como las disculpas, yo creo que en Latinoamérica, como una situación de que cuando uno se disculpa es porque le está dando cuentas al otro. sí, Y es porque le algo tienes que decimos, razón. bueno, o sea, ¿por qué le voy a tener que dar cuentas a un extraño, no? A gente de mi vida, si yo soy capaz y puedo decidir sobre mi propia vida adulta lo que tengo que hacer, ¿no? A diferencia de las culturas orientales, que no nada más, como bien lo mencionaste, no solo es Corea, sino es Corea, Japón, China, Sí, Tailandia, o sea, todos los países que, pues, de ser el imperio chino y que se fueron dividiendo y haciendo países más pequeños, ¿no? Toda esos países, pues, sus culturas están basadas en la filosofía del confucianismo, ¿no? Que de entrada, pues, hay que aclarar un poquito aquí que, o sea, el confucianismo como tal no es como una religión, ¿no? Como el budismo, por ejemplo, que sí sería una religión, sino el confucianismo como tal más bien es una filosofía y que parte de que, o sea, una comunidad o una sociedad, todos son un engrane atrás del otro, ¿no? Entonces, lo que yo haga independientemente de, aunque lo haga dentro de mi casa, va a tener una repercusión en la gente del entorno, dentro de mi casa, en la gente del entorno, alrededor de mi casa, en mi calle, en mi colonia, en mi barrio, en mi ciudad, en la sociedad, ¿no? Como tú decías, sí. aquí, por ejemplo, de repente uno, por X razón, no vas a trabajar y piensas en tu trabajo, ¿no? Pero no piensas que a lo mejor lo que tú vas a hacer ese día va a afectar al trabajo de 3 o 4 más o a la compañía completa, ¿no? Por eso es que aquí es muy fácil cuando hay huelgas, por ejemplo, la gente deja de trabajar porque piensa el beneficio que tiene, ¿no? En Japón sabemos que cuando hay una huelga la gente trabaja más, Y, porque no y, quieren afectar a una comunidad. y ahí tal vez vemos como lo que tú mencionas, la diferencia entre la mentalidad de lo que es Occidente, de nosotros, el decir, pues no, me siento enferma, no voy a trabajar, y lo que tú piensas es, me van a rebajar el día, versus lo que Exacto. piensan los Ujú. asiáticos, es si yo no voy,
voy a molestar a una persona más para que haga mi trabajo, se va a retrasar tal vez porque tienes un tiempo de entrega o no sé, ciertas cosas que se desencadenan porque una persona no llegó a su lugar de trabajo. Entonces, esa es la mentalidad de compromiso de que no solo soy yo. Y en Latinoamérica, como tú lo has dicho, primero pues, pensamos en nosotros, nuestra familia, pero no en las repercusiones que vamos a tener en los demás. Entonces, he ahí un claro ejemplo del cómo funciona primero la mente y tratar de entender por qué esto se magnificó tanto. ¿Por Exacto, qué ¿no? del otro lado fue tan grande y del lado nuestro, pues memes iban y venían y nosotros, pues, pobrecito Chuca y demás, ¿verdad? Pero es entender y abrir un poco el pensamiento de por qué ellos reaccionan así, por qué eres tu parte importante, aunque nadie se conozca, aunque nadie se hable en la calle, aunque les dé igual lo que tú hagas, pero al momento de fallar a uno, le fallaste a la nación completa, de verdad. Ese es el Exacto, punto ¿no? de vista mío, sí, sí, y lo veo, por ejemplo, hasta cuando alguien dura mucho tiempo ordenando en un restaurante y en una fila, ya escuchas el murmullo de que por ti ya los demás, ya el otro ya no salió a tiempo a almorzar, ya no hay espacio, ya, no, es que por eso les digo, aquí cualquier cosita se siente mucho y también hablo por cantidad, diferencia, digamos, en Costa Rica somos 5 millones, aquí son 50. Entonces, Ujú. imagina una sociedad funcionando con esa cantidad, esa diferencia en cantidades, cómo van rápido, cómo necesitan que uno funcione para que el otro también pueda como terminar su función y demás, pero hay que vivir un poquito acá las situaciones, como les Como a la digo, raíz, que ¿no? sí, De cada exacto, y lugar. entender por qué la gente lo hace, por qué siempre el pali pali está en todo lado. Come rápido para que el otro pueda entrar, porque si tú duras, es tu responsabilidad de que otro ya no coma, entonces ya uno se vuelve parte Del de gran. esa. Exactamente, sí, ya yo, por eso yo creo que me he adaptado en esa parte como de tratar de encajar un poco, aunque no sea lo mío y tal vez yo tenga muchos cuestionamientos, pues si quiero seguir viniendo, tengo que también poner de mi parte para adaptarme un poco y cambiar un poco el pensamiento, que yo creo que en parte es bueno, ¿verdad? Siempre tener un poquito más de chips ahí para meter uno, de que no solo soy yo, soy parte de una sociedad y pues también tengo que cumplir al ser extranjera. Exactamente, no, fíjate que a mí me llamó mucho la atención hace un tiempo que cuando yo empecé a estudiar coreano y algunas cosas, que en ejemplos yo veía, por ejemplo, que a los niños o a las personas mayores, cuando se refieren a ellos dicen Uri, el pronombre Uri, que el pronombre Uri Uri, quiere decir sí, nuestro, ¿no? nuestro, Y sí. que vemos que, o sea, por ejemplo, una de las cosas que obviamente ningún país es perfecto, ni Corea es perfecto, ni tampoco es un K-drama, ni México es perfecto como eran las telenovelas antiguas mexicanas tampoco, ni Hollywood es perfecto con el Disney, Walt Disney, o sea, ningún país hay perfecto, ninguno en el mundo. Todos los países, porque en todos hay humanos y los humanos, no existe un humano parado sobre este planeta que sea perfecto, obviamente. Pero a mí me llamaba mucho la atención cuando empecé a estudiar coreano, que cuando en los ejemplos, cuando se referían a los niños y que decían: "Es que por eso los niños desde los 5 años pueden ir a la escuela solo", porque cuando un adulto lo ve que tiene algo, que le pasa algo, que se perdió, que se cayó, que se le cayó cualquier cosa, es Uri, ¿no? O sea, nuestro niño, o Nuestro, sea, no es del papá y de la mamá, es de la sociedad, o sea, sí, ese niño es un futuro de todos. Entonces, aunque no sea mi familiar, ni mi amigo, ni mi sobrino, ni mi hijo, ni nada, si yo veo que a un niño le está pasando algo como un habitante de Corea del Sur o de un país asiático, tengo que hacer algo por él porque ese niño representa el futuro mío, de mi familia, de mi entorno, de mi país, ¿no? Y tienen esa visión igual a veces, cuidado, por ejemplo, a los adultos mayores, ¿no? Hace rato que estábamos platicando antes de entrar aquí al aire, te comentaba que yo tengo un amigo coreano, ¿no? Él tiene 50 y tantos años y él vive con su mamá. La mamá tiene 90 y tantos años, 94, 95 años. Él vive solo con la mamá y viene a México por varios meses y se queda aquí en México, ¿no? Y yo le decía: "Oye, pues, ¿qué haces?", porque sus hermanos y sus familiares no viven en la misma ciudad que él vive. Y entonces me decía: "No, es que yo cuando voy a venir a México, yo hablo al gobierno y les digo que necesito que vengan a cuidar a mi mamá. Mandan una persona todos los días, ¿no? Si la persona mayor puede todavía moverse por ella sola y todavía ser parte independiente, van solamente en ratos a acompañarlas, a platicar con ellas, a leerles un libro, o sea,
para que no estén solos, para que no se sientan solos. Y si la persona ya no está en la condición de cuidarse completamente, sí hay gente que se queda con ellos o se los llevan a un centro comunitario y lo cuidan mientras el familiar se va. Y yo le decía, es que eso se me hace muy extraño porque acá eso no pasa. Dice, no, es que allá todo el mundo tiene ese concepto de que, o sea, un adulto, a la persona mayor, hasta que el día que se muera, a la edad que tenga, es parte de la sociedad. Entonces, el ir y acompañarlo y estar con ellos y leerle, aunque no sea tu familia ni nada, pues es una responsabilidad Una que el tarea gobierno tuya también. tiene, ¿no? Con esa persona mayor, así como con los niños, ¿no? Y pues tiene mucho que ver con lo que tú nos cuentas, ¿no? O sea, en el momento que tú ya estás dentro de esa sociedad, ya eres una parte integral de la sociedad, eres un engrane más de Sí, esa maquinita, ¿no? Y sí, entonces aunque la no tengas, responsabilidad es de todos, de que la maquinita sí. funcione. Como les di el ejemplo, si estás en una fábrica, una maquila, no importa de dónde eres, tú eres parte de un proceso, eres parte chiquita, grande, mediana, lo que sea, vas a ser parte de eso y vas a ser parte de un resultado. Entonces, eso también veámoslo a modo de cómo nos ve el mundo. ¿Qué se va a decir de nosotros? ¿Cumplí con la sociedad? ¿Estudié? ¿No estudié? ¿Tomé o no tomé? ¿Manejé borracho? ¿No manejé? O sea, cualquier cosa, lo importante siempre es cómo me ven a mí. Y por ejemplo, y yo sé que ustedes lo han escuchado también en algún momento en TikTok o en cualquier otra red social, es ver o saber de qué universidad vienes. O sea, Ujú, no importa si sacaste la misma ingeniería en la Universidad de Corea o si sacaste la misma ingeniería en una universidad, no sé, por ejemplo, de Mokpo, que es una ciudad al sur, chiquita. ujú. ¿A quién le van a dar importancia? Pues por supuesto al que fue de Seúl, porque así es como nos ven, porque así es la importancia, así de bonito nos vamos a ver, y siendo la misma ingeniería, la misma carrera que hayas sacado. Es lo importante de cómo te vean, cómo cumpliste con la sociedad y que digan, ah, bueno, no sé, un ejemplo, un 90% de los coreanos o asiáticos y hasta japoneses terminaron sus estudios universitarios. Tenemos una sociedad alfabetizada en relación a Latinoamérica. Entonces, no es que, por ejemplo, Juancito sacó la ingeniería, no, son los japoneses en sí, cómo Ujú. nos están viendo, cómo tú cumpliste con la sociedad para aumentar ese número. Y así yo lo veo en ese caso de Sugar, es él y pues le tocó, pero él es parte de la sociedad coreana y pues ahí fue donde ya los periodistas y demás, pues empezaron a tratar este tema y es algo que tal vez lo podamos hablar en el próximo bloque para darles un poquito Exacto. más de contexto de cómo funciona aquí, lo que yo he visto, ¿verdad? De lo poquito que he visto, cómo es que se manejan los medios acá. Yo que veo noticias en las mañanas acá en Corea, qué son las cosas que yo veo, aunque entienda poquito, qué es lo que veo y cómo es que nos hacen ver las noticias que yo las veo por una parte en la televisión y en otra parte las veo por medio de Instagram y demás. Pues me gustaría dar unos puntos de vista por ahí un poco curiosos de cómo funciona el medio periodístico e informativo acá en Corea. Pues sí, me parece perfecto. ¿Qué te parece si mandamos a un corte musical y regresamos a seguir platicando de este tema de las diferencias culturales a raíz de este, pues, infortunado incidente que tuvo Suga? Regresamos. 어떤 이유로 우리가 멀어져 버리게 되었지 하지만 우리는 원망하지 않게 아무것도 우리 사이를 떼어낼 수 없다 했는데 자꾸만 두려워져가 영영 멀어질까봐 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게 사람들은 말해 세상이 다 변했대 다행히도 우리 사이는 아직 곁에 안 변했네 우리 인사하자봐야 하는 hello 세상이 내 뜻대로 안 된다 해도 우리 바람대로 며칠 밤만 새고 다시 만날 날을 너는 절대 잊지 마 시간은 흘러가고 누군가는 잊혀가겠지 그저 하고픈 대로 시간은 마치 파도 썰물처럼 밀려가겠지 그래도 잊지 말고 나를 찾아줘 모두가 멈춰버려진 이 순간 오늘따라 멀어 보이는 현관 Life goes on, life goes
흘러간 자리 무수히 많은 상처와 영광까지 지나보니 추억의 한순간 매 순간을 마지막처럼 달려왔지만 난 아직도 겁이 나 yeah. I know 지금 이 자린 금세 추억이 돼버릴 자리 두려워하지만 내 인생의 마지막까지 끊임없이 삶은 계속될 테니까 yeah. 시간은 흘러가고 누군가는 잊혀가겠지 그저 하고픈 대로 시간은 마치 파도 썰물처럼 밀려나겠지 그래도 잊지 말고 나를 찾아줘 모두가 멈춰버려진 이 순간 오늘따라 멀어 보이는 현관 Life goes on, life goes on, life goes on, life goes on 모두가 떨어져 버린 이 순간 어제보다 멀어지는 우리 사이 Life goes on, life goes on, life goes on, life goes on, yeah Bueno, amigos, pues estamos de regreso aquí en este episodio del podcast de la revista, que pues estamos tratando el tema sobre la reacción de una sociedad o de una cultura como es la coreana con respecto a la cultura latinoamericana acerca de un incidente como pues esta situación que tuvo Suga. Y pues ahorita vamos a platicar, como bien dijo Char antes del corte, de los medios de comunicación. Yo quisiera empezar como esta parte del tema con que, bueno, los medios de comunicación, llámese periódicos, revistas, televisión, radio, etcétera. En el mundo realmente su negocio es pues difundir información. De eso viven. Así como cuando alguien vende un producto, no sé, el pan, por ejemplo, pues tú compras un pan, te llevas un producto que es el pan y tú pagas por ese pan, ¿no? Vive el panadero de eso. Pero los medios de comunicación literalmente viven del impacto o de la cantidad de gente que oye una noticia, la que sea, y le da vueltas y le sigue la noticia. Y eso es lo que venden ellos, la información. Y obviamente, pues al vender la información, como pues en cualquier negocio, pues vas a vender el producto que más venda. Y desafortunadamente, porque los humanos tendemos a caer en el morbo y a que nos encante el chisme, el cuento y todo lo demás, pues la parte que más vende es justamente hablar de las personas públicas. Llámese desde políticos, deportistas, obviamente artistas, o sea, cualquier persona pública obviamente sabe que desde que decide tomar esa carrera en su vida, pues está expuesto al juicio público por los medios y por la gente. Y a veces, aunque uno no sea específicamente que sigas noticias de un tema en particular o de alguna gente en particular, cuando esas ciertas personas que son celebridades en cualquier parte del mundo, sucede algo con sus vidas, pues uno se tiene que enterar, aunque sean gentes que a lo mejor ni conoces, ni te interesa, ni las sigues, pero abres cualquier medio noticioso y te encuentras una noticia de ellos y te tienes que enterar de su vida, te sabes la vida o no. Como fue el caso de Johnny Depp, por ejemplo, con el divorcio de esta señora que no me acuerdo cómo se llama, porque no lo sé. El Cristian Nodal, todo el mundo el Cristian Nodal, todos nos enteramos del vestido, que si la esposa, o sea, todos nos enteramos, ¿no? De su boda. Te importe, no te importen, lo sigas, no lo sigas, en todos los días, ¿no? Y ha sido desde toda la vida, o sea, ahora por las redes sociales, pero antes cuando había redes sociales, por ejemplo, todo el mundo sabía qué minuto de su vida estaba haciendo la princesa Diana, ¿no? Al punto que, bueno, la persecución fue tal que pues acabó teniendo un accidente provocado por eso, ¿no? Y como esa igual le pasó a los Kennedy, igual le pasó a María Félix, igual le pasó a Elizabeth Taylor, o sea, la celebridad que tú quieras ha pasado. Obviamente, la gente más famosa, pues es la que todos sabemos alguna noticia de ellos o de sus vidas. La gente que no es tan famosa, pues no importa tanto. No importa quién sea, pero no es tan famoso, ¿no? Dame la razón y dime que lo que te llama la atención y lo que más vende siempre va a ser un titular.
el titular, Totalmente de acuerdo. el que te diga, porque hay mucha la diferencia que te digan, divorcio, por ejemplo, de Jennifer López, que está ahorita, ¿verdad?, Ujú. candente, a que digan, fulanita de tal se ha ganado un premio Nobel. ¿Cuál te llama más la atención? Adivina. Claro, Pues todo obviamente, pues el mundo, el divorcio, porque chisme, nos gusta claro. el chisme y demás. Y yo creo que ahí vamos al punto, pues todos ganan dinero por eso, a ver cuál llega primero, cuál vende primero, a cuál le pagan más por el titular, a cuál es el que tiene la foto, pues que se esté en primera plana, que se la gane, porque eso es lo que va a venderte en una revista, en un periódico, en Instagram, en cualquiera que sea la red, es lo que te vende. Y acá, de nuevo, voy a un ejemplo, y es para que ustedes me entiendan cómo es que yo lo veo acá. Por Ujú. ejemplo, mucho se habla por fuera. Corea del Norte ataca y siempre está en un peligro latente con Corea del Sur, que siempre hay conflictos hay políticos y demás. Tú llegas acá y nada está pasando. Y no lo minimizo, sino que tal vez al momento de dar las noticias en Latinoamérica, pues decimos, aquí va a estallar en cualquier momento un problema y bueno, y llegas acá y Y nada nada. pasa. Nada está pasando, nadie te dice, obviamente tú ves, por ejemplo, en las estaciones del subway, mascarillas y cosas, ¿verdad? Para cualquier cosa, pero no solo Corea del Norte, es en caso, no sé, de un temblor, terremoto, incendio y demás, están preparados. Entonces, es ver cómo en Latinoamérica, y es un caso que me ha pasado cuando yo vengo acá y me dicen, ¿a usted no le da miedo viajar? ¿Cómo está la situación? Y yo no, es que yo hablé con amigos locales acá y nada está pasando. Y no es la primera vez que ya yo no vengo y dicen, ya va a estallar ahí un conflicto. No, yo vengo aquí y nada está pasando. Entonces, es ahí de cómo me están vendiendo la La noticia. Y acá, noticia. pues, obviamente, no estamos hablando de que es un solo medio, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, y les doy ejemplo de Costa Rica, que es un tema que conozco. Hay dos televisoras importantes. México podrá tener, no sé, si tú me dirás, no sé, unas 10 televisoras importantes vendiendo la misma noticia. Pero si tú dices, fulanito de tal se fugó o fulanito de tal tuvo un accidente y tú tienes el mismo titular en los 15, pues ninguno va a pegar. ¿Cuál es el que va a pegar? Suga de BTS manejó ebrio. Eso es lo que vende. Entonces Claro. la competitividad, y vamos a ir a un tema también social, la competitividad es algo fuerte. Fuerte, les digo, y vamos otra vez con lo de las carreras. Si estudiaste en la universidad más grande, de seguro no, te va a dar competitividad. Así son las televisoras. Esa competitividad entre ellos, no importa a qué hora empezaron, no, es quién tiene más rating. Entonces, aquí en este es algo muy, muy fuerte. Hace poquito estaba viendo una noticia y me hizo gracia porque la vi en las noticias de la mañana acá y la vi también en un periódico, se llama Korea Times, se llama, lo vi Mm. en Instagram. Y era una noticia pues de la vida diaria que decía como que un carro tuvo un accidente en la autopista, ¿verdad? Y pues no, nada más vi el titular y la fotografía del carro que estaba volcado. Me voy a Instagram y decía, se abre hueco en la tierra. Así decía. Entonces, vean la diferencia, mismo accidente, diferentes palabras, y qué fue que, Claro. bueno, desgraciadamente material cayó pues debajo de la carretera, pues el carro cayó dentro de ese hoyo que se hizo. Entonces es ver cómo me están vendiendo la noticia, cuál cadena está ganando y cuál es el que me llama la atención, cuál es el que me está generando más vistas, el cual me está generando más ganancias en periódico. La competitividad social que tiene Corea del Sur, Japón y China es algo increíble. Yo en mi vida Impresionante. lo he visto. Y acá les digo que hasta el que agarró el espacio primero en el autobús, también, eso es competitividad, es tema serio. Entonces ves cómo la noticia esta que yo vi es la misma, pero me la están vendiendo con dos caras completamente diferentes. Desde un accidente y se abre hueco en la tierra. Entonces, ¿cuál me impacta más? Un hueco en la tierra porque eso no se ve siempre, pero es la misma noticia. Entonces yo creo que así pasó, así lo vimos con Suga. Muchos, ya que pasó este video, que pasó rápido y que dijeron que no era él, o sea, todos andaban buscando un cachito, ¿para qué? Para que todo el mundo volviera a ver pues esa noticia que tanto les llamaba la atención y tanto les iba a generar, porque al que primero que llegara con el video, ese era el que se iba a hacer millonario. Sí, y es que fíjate que, bueno, uno de los primeros libros que nos ponen a estudiar a las personas que estudiamos ciencias de la comunicación, que escogimos esa carrera que tiene que ver con ciencias de la comunicación, de los primeros libros que uno lee cuando entra a la universidad es el de comunicación de masas, ¿no? Y Ujú. manipulación de masas.
porque literal, o sea, no en vano se dice que, bueno, los medios de comunicación o la información es el cuarto poder, ¿no? O sea, es un poder que no es visible, pero literalmente puede manipular a la sociedad entera. Como tú dices, de que cómo lo presentas en la pura cabeza del texto para que la Sí, gente le dé curiosidad o se lo brinque y se siga de largo. La misma noticia. Y obviamente, pues no van a desaprovechar ningún medio el utilizar un titular que llame la atención. En este caso, pues, ¿cómo llamaba la atención? Pues siendo un miembro de BTS, ¿no? O sea, no porque sea un todo, odio específico a BTS en este momento, porque obviamente Corea, yo creo que Corea y la mayoría de los coreanos deben tener como muy claro el impacto de BTS, ¿no? Y sí, aún así, no creo que todos, ¿no? Porque es como en todas partes. Te digo, aquí, por ejemplo, habrá mucha gente que siga a Cristian Nodal y a esta niña con la que se casó, y habrá mucha gente que pues no, ni uno los pela, ¿no? Como dicen, ni los topo, porque, o sea, no es una música que me guste, no es una música que yo sigo, no son artistas que yo sigo, yo no veo la televisión, o sea, obviamente sé quién es porque, pues, es un tipo famoso que se ha hecho famoso por sus escándalos, ¿no? Y a lo mejor si me dicen: "Ah, tal canción que has oído es de él", pues sí, no, o sea, no lo tenía a lo mejor tan claro, ¿no? O por decirte, o sea, como la mujer esa que era la esposa del Johnny Depp, o sea, yo hasta la ubiqué hasta que la vi en la cámara, no sé cómo se llama, pero si veo la foto, sí digo: "Ah, esta es la exesposa que estuvo en el juicio que duró año y medio", ¿verdad? O sea, no me acuerdo cómo se llama, pero sí la veo la cara y digo: "Ah, la sí conoces. es esta, ¿no? Sí, La conozco", ¿no? Entonces, obviamente, pues BTS es conocido en todas partes. No nada más los medios coreanos y los medios de todo el mundo, pues obviamente agarraron noticia de ahí. O sea, les dio material para tener a la gente interesada durante 15 días sobre esa noticia, ¿no? Y obviamente, pues es algo que va a seguir, no es lo más idóneo, pero al final de cuentas, como tú dices, yo creo que, o sea, sí hay una parte importante de los medios de comunicación, cómo manejan la noticia, pero también hay una parte de culpabilidad de la sociedad, porque si la sociedad no nos engancháramos con temas que generen el morbo, pues obviamente se les acaba el negocio y ya nadie lo seguiría. Pero como tú dices, ahí está uno, o sea, el titular más escandaloso, es el que quiero investigar y leer el, y ver, el obviamente. morbo siempre gana para ver quién es fulanito, con quién se casó. Si escuchas el nombre, pues vas y la buscas, por lo menos para ver con quién fue la persona con la que le fue infiel al otro, y así te vas por la Exacto, vida sí, hay viendo, que a enterarse ver. de todo. Exactamente, y eso, pues, obviamente que va a generar ganancia tanto medios hasta el mismo artista, porque, por ejemplo, y volvamos al caso de Nodal, que es algo que tenemos muy fresco, pues yo no lo conocía mucho, pues ahora hasta las canciones fui a escuchar para ver qué es la cosa con él, por qué es tan famoso, entonces, ¿qué Exacto. hice? Pues ya le generé a él algo, y así funcionan los medios, pues obviamente, como les dije, el que llegue primero es el que mejor servido se da. Por supuesto que sí, el morbo de la gente, ténganlo en mente, es el que más genera ganancias. Y yo siempre he tenido un ejemplo muy claro, Jessy, ahora que tú dijiste sobre lo que es cómo informar a masas, ¿verdad? O a personas, multitudes. Y yo siempre he dicho, Hitler fue un excelente líder, no por lo que hizo, sino por cómo manejó a las personas. Si él hubiera Exacto. hecho algo bueno, ahora la historia sería muy diferente, pero fue un líder excepcional, supo cómo manejar a la gente, cómo dominarla, cómo hacer ese mandato. Lo hizo de una manera muy mala, muy, muy mala, pero si hubiera sido alguien que lo hubiera hecho bien, uff, maravillas hubiera hecho. Claro. Y así funcionan los medios. Tienen la batuta para ver hacia dónde vuelve a ver la persona, para acá y para allá. Y otra cosa, ellos están aprovechando, y es un momento donde BTS pues están en el servicio militar. Están 6 chicos en Eso el servicio también. militar, no hay tanta carnita, no hay tanto material para poder ellos venir y desmenuzar y decir, este fue, vino, están de gira, sino veamos como cuando echas una migaja a un grupo de palomas, así se vinieron todos. Pues Tal cual. desgraciadamente pasó esto y todos cayeron en masa porque es lo único que ahorita es que tienen de material de las personas que realmente para mí, y, ¿verdad? No es que solo sea Arby, pero aquí se sabe y yo lo he visto en carne propia, el que genera más ganancia es BTS, tanto Claro. en turismo, tanto, ¿verdad? A manera de que es artista para todo el mercado del K-pop y demás, BTS es, como digo yo, la pepita de oro. Y Claro. ahorita ellos están en un momento que aunque estén ahí metidos, están generando. Pero si salieran, obviamente, ya esto se hubiera hecho como cualquier noticia diaria,
y no le hubieran prestado tanta atención. Pero como les digo, fue la migaja que tiraron a las palomas para que todas las fueran ahí a picotear encima sobre eso, y por eso fue que se hizo tan grande con algo pues tan diario de Latinoamérica, de todos los países. En realidad en todo lado pasa, y aquí pues se satanizó, digo yo la palabra, Ujú. por no haber nada de qué hablar, la verdad. Sí, y fíjate que yo creo que también, como tú dices, yo creo que si ellos estuvieran en un tiempo normal afuera, no se hubieran manejado igual, ni hubiera sido lo mismo si estuvieran en una temporada normal de trabajo, de producción y algo, ¿no? Sí, Obviamente también el hecho de que estén adentro, pues dio más, ayudó de pues a que a pie, que a que explotara más la noticia, claro. ¿no? A que explotara más la noticia. Exactamente. Sí, se notó más porque es uno de los chicos, uno de los 7, pues Jin anda ya afuera, pero obviamente está en su periodo de descanso, para la redundancia, no sabemos qué está haciendo, pero su periodo de descanso, pero lamentablemente a nuestro Shugi le Ujú. tocó y pues ya, pues no sé, yo lo veo como, como les dije, un hecho diario, algo que pasa aquí o allá o en la Conchinchina, donde quiera que sea, pero sí, todas sus miradas ahorita están en él. De hecho, que acá, si tú me preguntas cómo se ve en este momento, pues lo único que he visto es lo de Hype, donde han habido pues autos estacionados ahí por parte de las chicas de Latinoamérica, pero ahí en fuera creo que ya se ha como esfumado un poco la noticia, ya no la veo en los medios, por lo menos de este lado, en un medio diario, quiero decir las noticias que dije que veía, se ha ido como esfumando un poco y ya no lo noto tanto, pero obviamente el fervor del otro lado de llevar la noticia afuera, porque es donde está vendiendo, lamentablemente. Oye, y ahorita que mencionas de que, bueno, estos mensajes y carteles y camiones y demás, que hubo movimientos de Latinoamérica, ¿hubo lo mismo, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos o sea, de mismo Army de otras partes o no? Parece mentira, pero acá mucho apoyo, pero visible, es de Latinoamérica. Porque si bien tenemos mercado mucho de Japón y muchos países que son acá, China, Taiwán, Vietnam, lo que tú ves es mucho más apoyo de Latinoamérica. De verdad, porque yo cuando he ido a Hype, y te puedo decir que pueden haber 10 chicas, 7 son de habla hispana. No son Mm, como demostrarse tanto. ¿Por qué? Porque ese es otro punto. Si eres, no sé, dar el ejemplo, otra vez japonés o coreano, y vas ahí a manifestar el descontento de cómo se dio la noticia, pues no estás encajando con la sociedad. exacto. Nosotros nos O vale, sea, nosotros nos ellos vale. entienden, pues, el sistema y obviamente Exacto. no se meten a hacer líos, ¿no? No. De hecho, que es como aquí el ejemplo de si ves un borracho, tú lo dejas ahí porque tú no eres parte de ese problema. Y si tú lo ayudas, ya estás, ¿verdad?, en parte de toda esa cosa mala que es demás. Entonces, si la gente, como dices tú, entiende su posición, y aquí no ves, en mi caso, que yo he ido, las veces que he ido, no veo a chicas de nacionalidad asiáticas, ¿verdad?, como manifestando descontento o demás, porque es más visto que tú vayas a hacer pues otro escándalo ahí. Pero Latinoamérica pues obviamente que nos vale un poquito más, por así decirlo, y nos gusta expresar lo que sentimos. Aunque estemos lejos, nos gusta decir, estamos contigo, no hiciste nada malo, ¿verdad? En cierta parte, no sé, pero sí nosotros sí lo hemos mostrado más, lo he visto más, y como les digo, he visto más chicas de habla hispana ahí afuera, hasta en los mismos cafés alrededor. He hablado Ujú. con algunas chicas de verdad, chilenas, mexicanas, bueno, y que yo he ido con algunas chicas ahí también. El apoyo, el 90% es Latinoamérica. Bueno, los asiáticos porque entienden, ¿no?, que ellos no pueden hacer eso. Y los europeos, yo creo que también la Army en Europa, pues, también como que, pues, tienen otra cultura también, ¿no? O sea, no son ni tan de allá ni tan de aquí. O sea, yo pienso que son Sí, como una sí, cultura como más cada intermedia, quien ¿no? en lo suyo, cada quien en lo Exacto. suyo lo vería así, porque acá no he visto tanto, pero tú quieres comparar, por lo menos en esa parte de quién manifiesta un poco más apoyo y demás, no es por ser de Latinoamérica, pero sí 100% las chicas de acá, las europeas nunca, es más, si te soy sincera, nunca he visto chicas de ahí, son como un poco más reservadas, como esto no es lo mío, no es mi sociedad, no me Ujú. meto en lo que no me importa. Así lo veo yo. Okey. Sí, pues sí, se es ahora sí que yo creo que los humanos en general tenemos muchas cosas en común
pero también tenemos cosas diferentes, ¿no? Y es donde se nota, pues, cómo se vive en cada lugar del mundo, ¿no? y cómo lo O sea, es un expresamos. reflejo de cómo se vive y cómo se expresa en cada lugar del mundo. Pues bueno, Cher, no sé si quieras comentar algo más como conclusión de este tema. Pues bueno, yo ya puedo decir que vi las dos caras, cómo hemos vivido diríamos que fue como un inconveniente, ¿verdad? Yo no Ujú. magnifico todo, nadie es perfecto, que tire su primera piedra, ¿verdad? Y es una situación que pasa aquí en la Conchinchina, de verdad, pues se magnificó más por quién es, por qué papel juega en la sociedad, pero también entendamos un poquito, aunque no hayamos tal vez salido del país, o también sí hemos salido, entender un poquito la cultura y de dónde viene esta diversificación de información o cómo agrandaron las cosas. Entendamos un poquito a nivel cultural, abramos un poquito la mente de cómo funcionan las sociedades y pues nosotros entender que somos parte de ella, aunque tal vez no trabajemos de la misma forma, pues obviamente las reacciones van a ser diferentes, vamos a verlo todo diferente, pero en realidad siempre hay que ser objetivos. Siempre, no nos cerremos en una sola noticia, tengamos nuestro propio criterio, perdón, de verdad, pensemos un poquito más, agrandemos conocimientos y entendamos más a raíz de dónde viene todo y no pongamos el dedo en la llaga. Exactamente, ¿no? Y bueno, mira, yo nada más quiero también como concluir, no sé si tuviste la oportunidad de leer un blog que subí recientemente a la página de la revista sobre una periodista, es coreana, pero Sí, que vive en Estados Unidos, ¿no? sí, Y lo que leí. y ahora sí que ella está a la inversa que tú, ¿no? O sea, de allá vino para acá. Sí, Y como dice, pues obviamente yo veo que hay mucha diferencia y todo, pero yo creo que algo importante como a señalar es que, bueno, al final los medios son medios y las sociedades son sociedades, ¿no? Entonces, tampoco se puede juzgar a una sociedad completa, pues por cómo se maneja unos medios, ¿no? Y tampoco, pues vamos a estar exentos. Siendo una celebridad, pues en ninguna parte del mundo va a estar exento de, pues, no estar bajo la lupa de cualquier medio de comunicación, ¿no? O sea, eso no se salva ninguna celebridad importante en ningún país del no, no, planeta, no, ¿no? no, De nin exactamente. Al ser públicos, pues esa es la tarea. Si tú te metiste a ser un personaje público, pues tu tarea es dar trabajo a los demás, por así decirlo. Y Claro, nosotros también vivimos de esa noticia que nos dan todos esos periodistas y medios de comunicación. pero, pues, bueno, pues, creo que, pues, platicamos de temas interesantes que tienen que ver con el suceso. Obviamente, la idea no era ahondar en el suceso porque No, no, pues es algo que, pues, le pudo haber pasado a cualquiera, sino más bien como este manejo desde el punto de vista social y desde el punto de vista mediático. Pero bueno, entonces, pues, los invitamos a que nos sigan escuchando en el podcast de la revista de Tejión. Ya nada más para despedirnos, les quiero decir las redes sociales. Tenemos las cuentas de Army Teens, pues, va enfocado a todos los menores de edad, que es @ArmyTeensRT, y están en TikTok y en Instagram. Está Armission Forever, que está en Instagram, Facebook, TikTok y X, que antes era Twitter, como @ArmisJohnForever.rt. En las redes de la revista de Tejión estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X también, en Threads también, en YouTube, como @revista de Tejión. La página web es www.revistadetae.com, donde pueden leer el blog, noticias, ver las revistas digitales y, bueno, nuestro nuevo canal de YouTube, que es Korea John Forever, donde pues hablamos no solo de BTS, sino también entramos un poco más en otros temas de la cultura coreana, del Hallyu, de los K-dramas y pues otra parte. Y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y recuerden que la revista de TAE siempre abriendo caminos. La revista de Taehyung, siempre abriendo caminos.